Eran las 7:42 de la mañana cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Aún tenía el café a medio tomar, y mi cabeza seguía aturdida por el insomnio de la noche anterior. Tomé el celular sin pensar demasiado, hasta que leí el mensaje. No vamos al cruce de caminos con nosotros. Solo vamos de viaje familiar. Era de mi madre. Durante un instante me quedé quieta, mirando la pantalla como si las palabras fueran un código que mi cerebro no lograba descifrar. Mi madre nunca escribía cosas así. No era de usar metáforas ni frases raras. Su estilo era directo, casi militar: sal a las 8, compra pan, no olvides las llaves. Pero esto no sonaba a ella. Le respondí de inmediato. ¿A qué te refieres, mamá? ¿Qué cruce de caminos? Los 3 puntos de escritura aparecieron. Luego desaparecieron. Y no volví a recibir respuesta. Suspiré, intentando quitarme la sensación incómoda del pecho. Quizás era un error, o había querido decir otra cosa. Tal vez era su forma de decir que necesitábamos pasar tiempo juntas. Después de todo, mi madre siempre encontraba maneras peculiares de expresar sus emociones. Minutos más tarde, me llamó. «Hija, ¿recibiste mi mensaje?», preguntó con su voz calma, pero más firme de lo normal. «Sí, pero no entiendo, ¿por qué cruce de caminos?». «Ah, eso. Nada, solo un modo de decir. No te preocupes. Quiero que vengas este fin de semana. Todos iremos de viaje». Hubo una pausa. ¿Todos?, pregunté. «Sí. Tu hermana, tu tío, incluso Daniel vendrá. Será especial». Había algo en su tono que no me gustó. Demasiado controlado. Como si tratara de sonar alegre, pero en el fondo escondiera algo. «Está bien, mamá», respondí. «Iré». Colgué y me quedé en silencio. Afuera llovía, y cada gota golpeando la ventana sonaba como un recordatorio de que algo no encajaba. Un viaje familiar no debería sonar tan enigmático. Mientras hacía la maleta, no podía dejar de pensar en el mensaje. «No vamos al cruce de caminos con nosotros». Era una frase rara, incluso para mi madre. Y, sin embargo, había una especie de advertencia implícita en ella, algo que me hacía sentir que aquel viaje no sería una simple escapada de fin de semana. Automóvil 2 días después, estaba en el auto rumbo a la casa de mi infancia, donde nos reuniríamos antes de salir. El camino era largo y el cielo gris. Me acompañaba esa sensación densa que uno tiene cuando intuye que algo va a cambiar, aunque no sabe qué. Encendí la radio, pero ninguna canción lograba distraerme. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. «¿Mamá?», llamé, entrando. Nadie respondió. Solo escuché el sonido de pasos en el piso superior. Subí lentamente, con la maleta en una mano y el corazón acelerado. En la habitación de mi madre, la encontré sentada en la cama, mirando por la ventana. Tenía el teléfono en la mano. «Llegaste temprano», dijo sin mirarme. «Pensé que tardarías más». «Mamá, ¿qué fue exactamente ese mensaje?». «No puedo dejar de pensar en eso». Ella giró lentamente la cabeza. «A veces, hija, los viajes no son lo que parecen. Pero te prometo que entenderás todo, cuando lleguemos». Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta leer sus historias y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas palabras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido. El teléfono vibró otra vez. Era otro mensaje de mi madre. «Sal a las 3 de la madrugada. No despiertes a nadie». Me quedé paralizada, el corazón golpeando en el pecho. Y entonces entendí que aquel viaje familiar no sería como ningún otro. El reloj marcaba las 2:57 de la madrugada cuando abrí los ojos. No recordaba haber puesto alarma, pero algo, quizás la costumbre o la inquietud, me hizo despertar justo a tiempo. El mensaje de mamá seguía allí, iluminando la pantalla. «Sal a las 3 de la madrugada. No despiertes a nadie». Durante unos segundos, dudé. Quizás era una prueba, una especie de juego familiar,
una de esas rarezas con las que mi madre a veces intentaba crear momentos especiales. Pero algo en la manera en que lo escribió me hacía pensar que no era eso. Tomé una chaqueta, el celular y bajé las escaleras sin hacer ruido. La casa entera dormía, cubierta por un silencio tan espeso que podía oír mis propios pensamientos. La puerta principal estaba entreabierta. Y, justo frente a ella, vi el auto de mi madre con las luces intermitentes encendidas. Ella estaba en el asiento del conductor, esperándome. Tenía el rostro serio, el cabello recogido y un pequeño sobre en las manos. «Sube», dijo sin mirarme. Obedecí, aún sin entender nada. El motor rugió suavemente y comenzamos a avanzar por la carretera vacía. El reloj del tablero marcaba exactamente las 3. «Mamá, ¿a dónde vamos?» «Al cruce de caminos», respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Sentí un escalofrío. «Pero me dijiste que no íbamos allí». Ella sonrió apenas, una sonrisa triste. A veces, hija, las palabras esconden verdades que no se pueden decir directamente. No volví a hablar. El sonido del motor y la lluvia que comenzaba a caer llenaron el silencio. El camino se volvió más oscuro conforme avanzábamos. Los faros del coche iluminaban árboles torcidos y señales oxidadas. Ningún otro vehículo pasó por la carretera. Después de casi media hora, mi madre estacionó junto a un viejo cartel que apenas se mantenía en pie. El cartel, cubierto de musgo, decía con letras desvaídas: «Cruce de los cipreses». «Hemos llegado», dijo ella. Salimos del auto. El aire era helado y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de los pinos. Mi madre caminó hasta un punto exacto, donde la carretera se bifurcaba en 2 direcciones. Sacó el sobre y me lo tendió. «Toma. No lo abras todavía». «¿Qué es esto?» «Una carta que te dirá todo, pero solo cuando estés lista». La miré confundida. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Ella respiró profundamente. «Hija, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Este viaje no es para descansar. Es para cerrar un ciclo». Su voz tembló levemente. Por un instante, vi en ella algo que nunca había notado: miedo. No por mí, sino por ella misma. «¿Cerrar un ciclo?», pregunté. Ella asintió. «A veces, los vivos y los muertos tienen que encontrarse en un punto intermedio. Este es ese punto». Sentí la sangre helarse en mis venas. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Ella bajó la mirada. «Tu padre murió en este cruce, hace muchos años. Nunca te lo conté porque eras demasiado pequeña. Pero hoy debes saberlo todo». Mi respiración se volvió irregular. Sabía que mi padre había tenido un accidente, pero nunca me dijeron dónde. «¿Aquí?», susurré. «Sí. Aquí comenzó todo». El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas de los cipreses. Mi madre se acercó al centro del cruce y colocó una pequeña caja de madera sobre el suelo. «Este viaje familiar no era para escapar, hija. Era para despedirnos». Retrocedí un paso. «¿Despedirnos de quién?». Ella me miró con los ojos brillantes por las lágrimas. «De mí». La frase me golpeó como un puñal. ¿Qué estás diciendo?» «Mi tiempo se acaba, Valeria», dijo con voz quebrada. «El mensaje que te envié no era solo una invitación. Era una advertencia». Me quedé sin aire. «Mamá, no digas eso, por favor». Ella sonrió con ternura, esa sonrisa que solo mostraba cuando intentaba calmarme de niña. «Te amo, hija. Y quiero que recuerdes que la vida sigue, aunque el camino cambie». Un trueno iluminó el cielo. La lluvia comenzó a caer con furia. Corrí hacia ella, pero al tocar su mano, estaba fría. Demasiado fría. «Mamá», grité, temblando. Entonces vi su figura desvanecerse, como si la lluvia la borrara poco a poco. Solo quedaba la caja, intacta, en el suelo. La recogí con las manos temblorosas. Dentro había una fotografía de mi madre, de pie en ese mismo cruce, con una fecha escrita al reverso: 3 de noviembre de 2015.
10 años atrás. El día en que ella había muerto. Me desplomé de rodillas. La carta en mi bolsillo pesaba como una piedra. Apreté el sobre contra el pecho, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Y entonces, el teléfono vibró. Era un mensaje. De mamá. Ya llegué, hija. Ahora sigue tu camino. No sé cuánto tiempo estuve allí, bajo la tormenta. Cuando amaneció, la carretera estaba vacía y la caja seguía a mi lado, empapada. No quedaban huellas del auto ni rastro de mi madre. Solo el cartel inclinado del cruce y el sonido del viento entre los cipreses. Apreté la carta entre mis manos. La lluvia sabía que no era el final, sino el principio. Solo de quedaba el olor a tierra mojada y el eco de lo imposible resonando en mi mente. Tenía el sobre aún cerrado entre las manos. Mi madre había dicho que lo leyera cuando estuviera lista, pero ¿cómo podría estarlo después de verla desaparecer frente a mis ojos? Me senté sobre una piedra, al borde del cruce. El cielo comenzaba a aclararse, pero la neblina aún cubría el paisaje, dándole un aire irreal, casi suspendido en el tiempo. Con dedos temblorosos, rompí el sello del sobre. Dentro había una carta escrita con su caligrafía firme, esa que reconocería incluso dormida. Hija mía. Si estás leyendo esto, significa que finalmente llegaste al cruce. Sé que estás confundida, asustada, tal vez enojada conmigo. Pero quiero que me escuches, una última vez. Ya en la primera línea, sentí un nudo en la garganta. Seguí leyendo, incapaz de apartar los ojos del papel. No te llevé allí para hacerte daño, sino para liberarte. Durante años te protegí de una verdad que ni siquiera yo comprendía del todo. Tu padre no murió por accidente. Alguien lo obligó a tomar ese camino. El aire se me escapó de los pulmones. Releí la frase una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Alguien lo obligó. No era un simple accidente. La noche de su muerte, recibí una llamada. Una voz me dijo que debía guardar silencio o tú correrías la misma suerte. Por eso nunca hablé, por eso nunca te conté la verdad. Pero el silencio me consumió, hija. Y ahora, desde donde estoy, solo quiero que la verdad te libere. Mis manos comenzaron a temblar. Apreté el papel contra el pecho, como si pudiera abrazarla a través de él. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio. Giré la cabeza. Un coche negro se acercaba lentamente por el camino. No tenía placas visibles. Me puse de pie de inmediato, guardando la carta en el bolsillo. El vehículo se detuvo a pocos metros, y del interior bajó un hombre de unos 50 años, con un abrigo oscuro y una mirada que me resultaba extrañamente familiar. ¿Valeria? Preguntó con voz grave. Asentí, desconfiada. ¿Quién es usted? Me envió tu madre. Sentí el corazón darme un vuelco. Eso no es posible, dije, retrocediendo un paso. Ella está muerta. Lo sé, respondió él con serenidad. Pero antes de irse, me pidió que te encontrara si alguna vez llegabas aquí. El hombre abrió la puerta trasera del coche y sacó una caja de metal, cerrada con candado. Esto debía entregártelo cuando estuvieras lista, dijo, tendiéndomela. Tu madre confió en mí para guardar lo que ella no podía. La caja pesaba más de lo que imaginaba. En la tapa había una inscripción. Cruce de los Cipreses, 3 de noviembre. La misma fecha que la de la fotografía. ¿Qué hay dentro? Pregunté. Respuestas, dijo el hombre. Pero algunas pueden doler. Me arrodillé junto a la caja y busqué el candado. Para mi sorpresa, la llave colgaba de un hilo dentro del sobre que contenía la carta. Ella lo planeó todo, pensé. Siempre lo hacía. Giré la llave, y el candado cayó con un chasquido. Dentro había documentos, fotografías y una grabadora antigua. Tu madre grabó esto la noche antes de morir, dijo el hombre, dando un paso atrás. Escúchalo cuando estés lista. Yo esperaré en el coche. Con las manos sudorosas, presioné el botón de reproducción. El sonido chisporroteó un momento, y luego su voz llenó el aire. Hola, mi amor. Si estás oyendo esto, ya sabes que no estoy contigo.
He guardado un secreto demasiado tiempo, y ya no puedo llevármelo conmigo. La noche en que tu padre murió, me llamaron. Me dijeron que no debía buscarlo. Que si lo hacía, tú pagarías el precio. Yo obedecí. Pero nunca dejé de investigar. Su voz se quebró. Descubrí que él no murió por accidente. Estaba tratando de protegernos. Hay personas que querían lo que guardaba en esta caja, pruebas, nombres, dinero. Todo. Pero no pudieron encontrarlo. Porque yo lo escondí. De repente, la grabación se interrumpió con un ruido metálico, como si algo hubiera golpeado el micrófono. Y entonces, una última frase, casi susurrada. Si llegaste al cruce, significa que estás preparada. Termina lo que él empezó. Confía solo en quien sepa lo que significa el nombre, Liria, punto. El audio se cortó. Me quedé paralizada, con la grabadora en las manos y la mente hecha un torbellino. Liria. Esa palabra no tenía sentido para mí. El hombre del abrigo se acercó lentamente. Entonces, ¿ya lo sabes? Preguntó. Lo miré con desconfianza. ¿Qué significa, Liria? Él sonrió. Eso, Valeria, es lo que tu madre quería que descubrieras por ti misma. Antes de que pudiera decir algo más, se subió al coche y se alejó por la carretera. El sonido del motor se perdió entre los árboles. Me quedé sola otra vez, con la carta, la caja y una nueva palabra resonando en mi cabeza. Liria. No sabía si era un nombre, un lugar o una persona. Solo sabía que mi madre quería que lo encontrara. Y que el viaje familiar no había terminado. Solo acababa de empezar. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. La palabra Liria giraba una y otra vez en mi cabeza, como un eco que no podía apagar. Después de que el hombre del abrigo se marchó, me quedé sola bajo el cielo gris, con la caja metálica abierta a mis pies. Dentro había carpetas marcadas con nombres y fechas, algunas tan antiguas como de los años 80. También encontré una fotografía en blanco y negro, mi madre, joven, sonriente, frente a un edificio con un cartel que apenas se alcanzaba a leer. Solo una palabra era clara, Liria. No podía ser casualidad. El lugar existía. Y de alguna manera, era la clave. Al amanecer, decidí regresar a casa. Mis manos temblaban sobre el volante mientras el paisaje rural quedaba atrás. Cada curva, cada kilómetro, parecía empujarme más cerca de algo que temía descubrir. Cuando llegué, lo primero que hice fue buscar en Internet. Liria. Al principio, aparecieron resultados de una ciudad en España, luego nombres de personas, calles, incluso una flor. Pero entre los enlaces, uno llamó mi atención. Fundación Liria Centro de Investigación y Asistencia Familiar, cerrado desde 1994. El enlace llevaba a un archivo municipal. Dirección, Camino de las Encinas, número 17. A solo una hora de donde yo vivía. Mi madre siempre decía que las respuestas están más cerca de lo que crees. Y esta vez, parecía tener razón. Preparé una mochila, metí la carta y la grabadora, y salí rumbo al lugar. Mientras conducía, no podía dejar de recordar su voz en la grabación. Termina lo que él empezó. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué podía tener que ver mi padre con una fundación abandonada? El camino hacia Liria era estrecho y cubierto de árboles altos. La señal del teléfono desapareció varios kilómetros antes de llegar. Finalmente, el portón oxidado apareció ante mí. La pintura blanca estaba descascarada, y las letras del cartel, medio borradas, aún se podían leer. Fundación Liria Servicio de Apoyo Psicológico Familiar. Empujé el portón con esfuerzo. Chilló con un sonido que me recorrió la espalda. El lugar estaba cubierto de hojas secas, los ventanales rotos, y la fachada se caía a pedazos. Dentro, el silencio era absoluto. Solo se oía el eco de mis pasos y el goteo del agua filtrándose del techo. Caminé por un pasillo largo. Las paredes estaban llenas de carteles viejos, fotografías de familias sonriendo, y una frase pintada en letras grandes. Curar el alma es sanar el hogar. Al fondo, una puerta estaba entreabierta. La empujé.
Era una oficina. Había archivadores, polvo, y en el suelo una carpeta caída. La levanté. En la portada decía, Proyecto Liria Confidencial. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí la carpeta. Dentro había informes médicos, listas de nombres y registros de pacientes. Uno de ellos me heló la sangre. Paciente 027, Diego R. Alta, 12 de noviembre de 1989. Ese era el nombre de mi padre. Leí más abajo. El paciente fue ingresado de forma voluntaria tras un episodio de estrés severo asociado a la pérdida de memoria parcial. Se recomienda tratamiento prolongado y aislamiento temporal. No podía creerlo. Mi padre había estado internado allí. Y mi madre lo sabía. Pero eso no era todo. Había una segunda hoja, escrita a mano, aparentemente por el médico a cargo. El paciente asegura haber descubierto irregularidades en el manejo de fondos de la institución. Menciona pruebas guardadas fuera del recinto. Solicita protección para su familia. Mis manos comenzaron a temblar. Todo encajaba. Mi padre no estaba loco. Estaba tratando de protegernos. De pronto, un ruido detrás de mí me hizo girar. Una sombra se movió en el pasillo. «¿Hola?», dije, conteniendo el aliento. Nadie respondió. Caminé lentamente hacia la puerta, pero el suelo crujió bajo mis pies. Entonces, una voz masculina retumbó desde el fondo del pasillo. «Sabía que volverías». Era el hombre del abrigo. El mismo que me había dado la caja. «¿Qué hace aquí?», pregunté, retrocediendo un paso. «Tu madre sabía que vendrías», dijo, avanzando. «Y también sabía que no estarías sola». «¿Sola?», repetí, confundida. «No eres la única hija que tuvo». Por un instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Eso es imposible». Él negó con la cabeza. «Tu madre tuvo otra hija, antes de ti. Nació aquí, en esta institución. Pero la dieron en adopción para protegerla». No supe qué decir. El aire parecía haberse ido del lugar. Una hermana. Una vida entera que no conocía. El hombre se acercó y me tendió otra carpeta. «Tu madre me pidió que te la entregara solo si encontrabas la verdad». La abrí con manos temblorosas. En la primera página había una foto de una niña pequeña, de cabello oscuro y ojos verdes. Debajo, un nombre, Elena. Y un documento de adopción firmado por mi madre. Sentí que el mundo se detenía. «¿Dónde está ella?», pregunté con voz quebrada. «No lo sé», respondió el hombre. «Pero si sigues las pistas de tu padre, la encontrarás». Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta dijo algo que me heló la sangre. «Ten cuidado, Valeria. Aún hay gente que no quiere que esto salga a la luz». Y desapareció entre la niebla. Me quedé sola, con la carpeta entre las manos, el eco de sus pasos alejándose y una certeza clavada en el pecho. Mi madre no solo me había dejado un mensaje. Me había dejado una misión. La palabra, Liria, ya no era solo un lugar. Era el comienzo de una verdad que había sido enterrada durante décadas. Y ahora, dependía de mí desenterrarla. No podía dejar de mirar aquella foto. Una niña de unos 5 años, con los mismos ojos verdes que yo, sonriendo frente a una pared con dibujos de colores. En el reverso, con la letra de mi madre, había una sola palabra escrita. «Perdón». Volví a leerla una y otra vez. Mi madre, la mujer más fuerte que había conocido, había llevado ese secreto toda su vida. Una hija antes de mí. Una hermana que nunca conocí. El nombre, Elena, comenzó a pesar en mi mente como si lo hubiera escuchado antes, en algún rincón olvidado de mi infancia. Tal vez en una conversación interrumpida, o en esos susurros que mi madre pensaba que yo no oía. Guardé la carpeta en la mochila y salí del edificio. El aire fuera era denso, cargado de humedad y de una sensación que no podía explicar. No era miedo. Era más bien, destino. El sol comenzaba a ponerse, y el camino de regreso se cubría de sombras. A mitad de la carretera,
el coche comenzó a fallar. El motor tosió 2 veces y se apagó. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. El reloj del tablero marcaba las 3:03 de la madrugada. Suspiré. Por supuesto que tenía que ser esa hora. Tomé mi teléfono. Sin señal. Solo quedaba el silencio. Y entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, como una respiración en el asiento trasero. Me giré de golpe. No había nadie. Solo la grabadora que había dejado allí, encendida por accidente. La apagué, pero antes de hacerlo, una voz femenina salió del altavoz, entrecortada, casi irreconocible. No vuelvas sola, te están siguiendo. Mi corazón se detuvo. Era la voz de mi madre. Salí del coche de inmediato. El viento soplaba fuerte y la neblina empezaba a cubrirlo todo. Y entonces, en medio de la carretera, vi una figura. Una mujer, de pie, con el cabello suelto y un abrigo largo, mirándome fijamente. ¿Quién está ahí?, grité. No respondió. Solo levantó la mano lentamente y señaló hacia el bosque. ¿Qué?, intenté decir, pero al parpadear, ya no estaba. El miedo me atravesó como un rayo. Caminé hacia el punto donde la había visto, y allí, en el suelo, encontré algo. Una pulsera con un nombre grabado. Elena. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Era una coincidencia? ¿O realmente estaba cerca? Tomé la pulsera y regresé al coche. Intenté encender el motor una vez más. Arrancó al primer intento. Conduje sin parar hasta llegar a casa. Cerré todas las puertas, bajé las cortinas y me senté en la mesa con la caja, la carta y la foto frente a mí. No podía dejar de mirar la pulsera. Era de plata, con un pequeño colgante en forma de luna. Y en la parte interior, una fecha grabada, 12 de noviembre de 1989. La misma del alta médica de mi padre. Saqué los documentos de la carpeta de la Fundación Lidia y busqué esa fecha. Y ahí estaba, un formulario de adopción fechado ese mismo día. El nombre de los padres adoptivos estaba casi ilegible, pero una dirección apenas se distinguía. Calle Los Cerezos, número 9. Busqué en internet. La dirección seguía existiendo. Un pequeño pueblo a menos de 2 horas de allí. Sin pensarlo más, tomé las llaves y conduje hasta el lugar. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, faroles antiguos, y un silencio profundo, casi reverente. Encontré la casa fácilmente, una vivienda pequeña, con una reja blanca y un jardín descuidado. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Golpeé de nuevo. Después de unos segundos, una mujer de unos 60 años abrió lentamente. Sí. Buenas tardes. Disculpe que la moleste, usted conoció a una niña llamada Elena. ¿Elena Ríos? La mujer frunció el ceño. ¿Por qué pregunta? Estoy buscando a mi hermana. Ella me observó un largo rato antes de decir. No puedo ayudarte. Y cerró la puerta. Pero antes de hacerlo, vi algo detrás de ella. En una repisa, junto a un jarrón, había una fotografía, la misma niña de la carpeta, solo unos años mayor. Golpeé la puerta una vez más. Por favor. Suplicé. Solo quiero saber si está bien. El silencio se extendió. Luego, desde el interior, una voz suave respondió. No insistas, Valeria. Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? La puerta se abrió de nuevo, apenas un poco. La mujer me miró con tristeza. Ella no vive aquí. Pero dejó algo para ti. Se alejó y regresó con un sobre. Era el mismo tipo de sobre que mi madre usaba. Dijo que si algún día venías, te lo entregara. Tomé el sobre, antes de que pudiera preguntar más, la mujer cerró la puerta sin decir una palabra. Abrí el sobre allí mismo, bajo la tenue luz del farol. Dentro había una hoja doblada y una fotografía. En la foto, una mujer adulta, idéntica a mí, sonriendo frente al mar. Detrás, escrito con letra firme.
Nos separaron para protegernos. Pero el peligro sigue ahí. No confíes en nadie del Liria. Debajo, una dirección escrita a mano. Archivo Provincial, Sala 3B. Y una última línea. Si llegas hasta aquí, hermana, corre. Sentí el cuerpo entero paralizarse. Miré a mi alrededor. El silencio del pueblo se volvió insoportable, como si todo el aire hubiera desaparecido. Corrí al coche y encendí el motor. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor a la mujer mayor mirando desde la ventana. A su lado, una figura joven. Una mujer idéntica a mí. Sonriendo.